Señor, hoy queremos cobijarnos bajo la fuerza de tu poder. Queremos abrir tu palabra en tu nombre y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos reflexionando desde hace varios domingos atrás sobre la misión de la iglesia en sus dos dimensiones. Ustedes saben que allá por el año 2002, antes de la inundación, tuvimos una consulta en esta congregación y definimos la visión de la iglesia, a dónde queremos llegar, y la misión de la iglesia, ¿para qué estamos? Y lo redujimos a una sola frase: estamos para honrar a Dios y acompañar a las personas para que se reencuentren con Dios. Lógicamente, como la cruz tiene dos palos, uno vertical y otro horizontal, siempre es el palo vertical el que sostiene al horizontal. Lo más importante es honrar a Dios. La iglesia existe primero y principalmente para honrar a Dios. Si la iglesia no honra a Dios, ¿quién lo va a honrar en la sociedad? En las cámaras gubernamentales, legislativas, no se cantan canciones a Dios, ni se ora a Dios, ni se predica la palabra de Dios. A través de los medios de difusión, sean radiales, televisivos, no se prioriza el honrar a Dios. La iglesia y las iglesias y las parroquias y las congregaciones tienen la misión de honrar a Dios y también verticalmente honrar a Dios y horizontalmente acompañar a las personas a rehacer su relación con Dios. Entonces estuvimos hablando de la importancia que tiene honrar a Dios, estuvimos hablando de la importancia de honrar a Dios en las actitudes, en el fuero íntimo de cada persona, y el domingo pasado Miguel nos predicó sobre honrar a Dios en la iglesia, en la congregación local. Hoy vamos a honrar a Dios, es también servir. Servir es una forma de honrar a Dios. Y vamos a leer el Salmo 100, glorioso Salmo de David, que dice estas palabras: canten al Señor alegres, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre, por todas las generaciones y mucho más. La Biblia es el único libro que dice la expresión para siempre. Todo lo que es humano es transitorio y pasajero, pero lo que viene de Dios permanece para siempre. Es interesante que aquí hay 3 verbos o 4 verbos que nos animan a ponernos en acción. Dice en primer lugar, vengan a la presencia de Dios. En segundo lugar dice, canten, alaben al Señor, promuevan su gloria. En tercer lugar dice, reconozcan todo lo que Dios es. Él nos hizo, Él nos sostiene, Él nos provee todo lo necesario para vivir. Y dice, por lo tanto, como resultado, sirvan al Señor. Sirvan. ¿Qué significa el verbo servir? En el diccionario dice estas palabras: es hacer algo en favor de otra u otras personas. Eso es servir. Podemos servir a Dios, hacer algo en favor de Dios, podemos servir a otras personas, a la familia, a los hermanos en la fe, a la comunidad. Servir significa eso. ¿Qué significa la palabra servicio? Es presentarse voluntariamente, con humildad y pronta disposición, apoyando
y colaborando con alguien o con alguna causa o con algún ideal. Es presentarse voluntariamente. El servicio es voluntario y va acompañado de humildad y de pronta disposición. Por lo tanto, cuando una persona sirve, se transforma en alguien servicial. ¿Qué dice el diccionario acerca de alguien servicial? Es una persona que prioriza en sus actividades semanales el servir a Dios, a la familia y a las personas. En contraposición, tenemos la palabra servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Estado de sometimiento casi esclavizante en alguna actividad o en algún trabajo. Sabemos lo que es servidumbre. Es muy semejante casi a esclavitud, a depender de la voluntad de otro. También existe en nuestra riqueza del idioma español, que es tan multifacético, el servilismo. ¿Qué significa servilismo? Adhesión ciega, casi idolátrica hacia una persona o hacia una ideología. Lamentablemente en nuestro país tenemos mucho servilismo. Servilismo a veces en el trabajo, cuando alguien realmente, decimos en el lenguaje lunfardo y vulgar, es un chupamedia, es un servilista, es un servil. Pero también lo vemos en otras actividades que cautivan la voluntad de la gente y todo el mundo va sin saber por qué va y va fanáticamente. Puede ser una adhesión a un deporte, a un equipo de fútbol. Puede ser la desesperación idolátrica de una ideología política. Y la gente se moviliza y pase lo que pase, no importa. Yo voy a hacer de esto y voy a servir a esto en forma servilista. También debemos entender e interpretar lo que es un servicio profesional. Servicio profesional es una prestación remunerada en compensación. Existe el servicio profesional científico de las distintas ciencias médicas, jurídicas, etcétera, etcétera, ingeniería. Existe el servicio de oficios, electricista, albañil o lo que fuera. Existe el servicio doméstico. Es un servicio remunerado en compensación de la tarea. Pero cuando hablamos de servir a Dios, es algo voluntario. En realidad, nosotros descubrimos, cuando vinimos a Cristo, descubrimos que existimos para servir. Y que el que no vive para servir, perdónenme la expresión, ustedes lo dijeron, ¿no sirve para vivir? Bueno, no lo quería decir yo. Pero descubrimos eso cuando vinimos a Cristo, que la vida es servicio. La vida es servir a Dios, servir a los demás. La vida, en realidad, todo lo hacemos por servicio. Todo lo hacemos por amor. Cuando los apóstoles experimentaron, o la Biblia lo dice que cuando la gente se convertía al Señor Jesús, comenzaban a servirle. Por eso el apóstol Pablo dice, escribiendo a los hermanos de Macedonia, de Tesalónica, dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron cuando les trajimos el Evangelio y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Eso es lo que sucede cuando una persona se convierte. Siente una gran pasión por servir a Dios y a la gente. Por eso el apóstol o el escritor a los hebreos decía, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, en la cruz. Cuando Él se entregó a Cristo, no lo mataron. Cristo dijo, yo entrego mi vida, yo la pongo y yo la volveré a tomar. Él abrió los brazos para que sus manos fueran atravesadas por el clavo de la cruz. Él murió voluntariamente, cumpliendo el plan del Padre, porque no había nadie digno de salvar a la raza humana caída. Era necesario que un cordero sin mancha, sin contaminación, el cordero que Dios envió, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nació de la bienaventurada Virgen María en el pesebre de Belén y que un día se condujo hacia la cruz para derramar su sangre, para entregar su cuerpo, como siempre celebramos en la mesa del Señor.
Misa dicen en latín, cuerpo representado en un pan, que al partir significa que Él se entregó por nosotros. Vino representado en una copa que simboliza su sangre que fue derramada y que nos purifica de todo pecado y nos quita ese servilismo de servir a cosas inútiles. Nos limpia Dios de la mancha de obras muertas y limpia y purifica nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo y eterno. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús, aunque uno puede ver grandes personajes de la antigüedad. Un personaje sobresaliente fue Moisés, que rescató un pueblo de la esclavitud de Egipto, que lo hizo transbordar al desierto pasando por el Mar Rojo, que luego Josué lo introdujo en la tierra prometida. Esas personas no fueron grandes conductores, fueron siervos, fueron gente que sirvieron a Dios, que dependieron de Dios. De David, aquel gran rey que sacado del corral de las ovejas, le fue puesta la corona para gobernar a un pueblo como era Israel, un pueblo rebelde, un pueblo difícil. Dice que los gobernó con pericia porque él tenía una sola pasión: servir a su generación, servir a la gente. Y el Señor Jesús también dijo estas palabras cuando fue acorralado por Satanás. Cuando estuvo 40 días ayunando en el desierto y tuvo hambre, y Satanás dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo: ¿cómo vas a comenzar tu ministerio en la tierra? Subite a la punta del templo y arrojate en el aire, que la gente vea que sos una persona sobrenatural, espectacular, porque Satanás siempre ama la espectacularidad. Pero Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y por último dice que Satanás le mostró como en una película todos los reinos de la tierra, todos los jerarcas y poderosos, los mandarines chinos, los grandes imperios precolombinos aquí en América, todos los imperios que había en Europa y en otros lugares de África y del lejano oriente. Y le dijo: todo esto te lo doy si en un instante postrado me adorás. Y Jesús le respondió estas palabras que están en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. Y unos ángeles vinieron, ¿y qué hacían? Le servían al Señor. Pero Jesús también llamó a sus discípulos y les dijo estas palabras: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande tendrá que ser su servidor. Su servidor. A veces lo que parecen las personas más prominentes en la iglesia, no existen las jerarquías. No hay jerarquía. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Y las personas que conducen son las que más tienen que servir. Las que más apasionadamente tienen que desgastarse por entregar su vida por los demás. Y dice: y aquel de ustedes que quiera ser el primero tendrá que servirles para ser el primero, no hacerse servir. Imiten al Hijo del Hombre, imiten a aquel que nació de la Virgen María y que era un perfecto ser humano, pero que también era Hijo de Dios, del Altísimo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos dio el ejemplo del Señor. Él vino para servir. Los apóstoles también, tenemos el ejemplo del apóstol San Pablo. Él dice, escribiendo en los Hechos de los Apóstoles, dice estas palabras: sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres. No soy un apóstol,
soy un siervo. Estoy para servirles. Porque nadie tiene un título que lo eleve superiormente sobre los demás. Somos todos iguales. En la iglesia el predicador es el más insignificante. Porque Jesús dijo, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que le trae la comida de la cocina? Más importante es el que se sienta a la mesa, como ustedes están sentados esta mañana. Yo soy un humilde servidor que preparé algo en la cocina y se los traigo para que lo puedan saborear espiritualmente. A veces para mí es mucho más deleitante estar sentado abajo y escuchar que predique otro, porque debemos tener esa actitud de siervos. También decía Pablo escribiendo a Timoteo, doy gracias a Dios a quien como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones. También con las oraciones se sirve a Dios y se sirven a las demás personas. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, es interesante que dice, enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo. Habla de Timoteo, un discípulo de San Pablo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe. Servimos a Dios para afianzar a las demás personas. Afianzar significa transmitirles confianza y para transmitirles ánimo en la fe gloriosa en el Señor. También las personas que aparentemente aparecen en la Biblia como grandes personajes y hoy en la tierra también aparecen siervos de Dios con títulos más rimbombantes. En realidad, alguien ha dicho, nunca tenemos que decir el gran siervo de Dios, porque si es siervo, no es grande. Y si ya llegó a ser grande, es porque dejó de ser siervo. Por eso decía San Pablo, ¿qué pues? ¿Quién es Pablo? Él mismo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos, el gran predicador elocuente del primer siglo de la era cristiana? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Las experiencias de venir al Señor son distintas en cada persona. Y el Señor tiene experiencias distintas, pero lo importante es que estemos en Cristo y utiliza personas para que nosotros creamos en Cristo, servidores de Dios y servidores nuestros. Todos debemos considerarnos servidores, dice Pablo en 1 Corintios 4:3. Todos los cristianos debemos considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Porque hablamos de cosas misteriosas que están en la Biblia. Por eso San Pablo concluía diciendo, y está en la Biblia esto también, en todo lo que requiera diligencia, no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No se olviden que aún los seres extraterrestres que permanecen en la luz sirven al Señor. Los ángeles han sido creados en número de millones, muy superior al número de los seres humanos, que apenas somos 7.200 millones todavía sobre la tierra. Esta gente que ha sido creada por Dios, que se moviliza, que tiene otra dinamización distinta a los seres humanos, que no nacen, no crecen, no se reproducen, no mueren. Son millones de millones. Uno de esos ángeles poderosos se rebeló contra Dios en su mente y fue destituido. Y arrastró, dice la Biblia, 1/3 de las estrellas celestiales, que son los ángeles caídos, los demonios, los grotescos personajes que se desdibujaron y se denigraron. Pero los ángeles de luz permanecen obedientes a Dios. Son como la velocidad de un rayo para cumplir los propósitos de Dios. Y en Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, ¿y acaso no son todos ellos los ángeles, espíritus ministradores, enviados por Dios? ¿Para qué? Para servir a quienes serán los herederos de la salvación. Los ángeles también se movilizan en la superficie del planeta Tierra.
también se movilizan los demonios. Los demonios para seducir, para perturbar la mente de las personas, para inclinarlos hacia el mal, para influenciarlos de tal manera que le produzca bloqueos, ataduras mentales, para poseerlos en casos también muy grotescos y tristes, pero también los ángeles de luz están a nuestro lado para protegernos. Invisiblemente, sin tomar contacto con nosotros, nos están protegiendo de accidentes, de peligros y de tantas cosas en este mundo. Por eso el Señor decía, caerán 1000 y 10.000, pero a ti no te tocará, porque los ángeles de Dios te protegen. Ahora bien, servir a Dios, el verdadero servicio, honra a Dios y dignifica a la persona que sirve. La persona que sirve a Dios es dignificada. Aparece como alguien altruista, porque se dedica a una causa que no tiene remuneración monetaria, es voluntaria. Cuando vinimos a Cristo, aprendimos a servir a Dios. Y esto es interesante, porque no solamente San Pablo cuando se convirtió en el camino a Damasco, sino también cuando a muchas personas se convirtieron, comenzaron a sentir, y ustedes saben, comenzaron a sentir un deseo de ayudar a la causa de Dios y a los demás. La causa de Dios no es una empresa, la iglesia no es una empresa, ni siquiera una organización. Es un organismo vivo que nadie puede controlar, que trabaja de día y de noche en todos los países, en todos los continentes, que tiene personas que, agradecidas al Señor, sirven a Dios y sirven a la comunidad. Yo recuerdo que a veces, ¿qué significa venir a Cristo? Venir a Cristo es experimentar una verdadera conversión. Y esa conversión se produce por dos actos sencillos, el arrepentimiento y la fe. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse es reconocer que solos no podemos. Es reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros pecados. La fe nos lleva a confiar en el Evangelio, que es la buena noticia de que Dios se acordó de la raza humana caída y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó y ascendió a los cielos y tiene poder para perdonarnos de todo pecado. El poder del perdón no se limita a ningún otro poder en la tierra. No hay poder más maravilloso que el poder y la sanidad que otorgan el perdón de Dios. Porque una persona pagaría cualquier suma de dinero por tener la conciencia tranquila, por tener paz en el alma, por tener certeza de vida eterna y dimensión de eternidad. Pero por lo tanto, Jesús dijo, arrepiéntanse y crean. A veces es difícil explicar el arrepentimiento. El arrepentimiento es como cuando una persona se arroja confiadamente al río porque sabe nadar. Pero de repente entra en un remolino inesperado y sus fuerzas no dan. Y en su desesperación no solamente se arrepiente, sino que pide socorro. Ahora, solo con arrepentirse no alcanza. Solo con pedir socorro no alcanza. Es necesario que alguien le arroje un salvavidas. Si está muy lejos en el río, tendrán que ir con una lancha y arrojarle un salvavidas para que la persona ejerza la fe y se prenda del salvavidas. Si no se prende del salvavidas, por más que haya clamado, el arrepentimiento no sirve. Tiene que ir acompañado de la fe. La fe que nos ayuda a confiar en Dios. ¿Y cómo una persona se entrega a Dios? ¿Cómo una persona se arrepiente y confía en el Señor? A través de una súplica, de un rezo, de una plegaria, de una sencilla oración. ¿Hay algún momento en la vida en que nosotros tenemos que pararnos y dejar que el mundo se pare a nuestro alrededor y decir, soy una persona que tengo un destino futuro en el más allá y debo solucionarlo acá? Señor, yo creo en ti,
perdona todos mis pecados, limpiame con tu sangre preciosa. Vengo a vos, me entrego a ti. El Salmo dice, vengan, vengan. Ahora, esa oración, esa plegaria, va acompañada de una sensación de paz y de seguridad. Saben ustedes, a veces Dios utiliza en la forma más sencilla esa plegaria, pero también el enemigo trae la duda, porque Dios trabaja con la fe, Satanás trabaja con la duda. Y la duda es algo que nunca nos da certidumbre. Por lo tanto, tenemos que abandonar el territorio de la duda, no dejarnos acorralar contra las cuerdas de la inseguridad, sino confiar en el Señor. Recuerdo la historia de un muchacho campesino que araba con el tractor el campo y a veces mientras araba, claro, en la época que no tenían aire acondicionado los tractores, ni radio, ni ahora tienen hasta televisión, de repente la conciencia le remordía y decía, pero yo no he entregado mi vida a Dios. Y detenía el tractor en su marcha, con el motor encendido, y decía, Dios, ahora me quiero entregar a ti. Perdona todos mis pecados. Y lo hacía con fe. Y decía, lo hice. Pero 4 o 5 días después, arando por otro lugar del campo o en otro campo, le volvía a sobrellevar la duda. Y la duda venía y decía, no lo hiciste bien. Fue algo que no lo hiciste con emoción, que no lo hiciste en una forma espectacular, no fue sincera. Entonces él volvía a orar. Y lo hizo un montón de veces. Y dijo, toda la vida voy a luchar contra la incertidumbre. Un día allí, en un rincón de un campo donde estaba arando, porque lógicamente los tractores se alquilaban y él era el operador, se bajó del tractor y con el tractor en marcha dijo, aquí me arrodillo y aquí me entrego a Cristo. Hizo su oración de fe. Y luego dijo, para certificar esto, voy a abrir la caja de herramientas. Sacó una estaca grande, sacó una masa y dijo, aquí. Y clavó la masa, la estaca, y se fue. Y un día le sobrevino la duda otra vez. Y dijo, fue en aquel campo. Allí está la estaca. Y allí fue. Y dijo, Señor, aquí lo hice. Fue tal día. Las decisiones son decisiones de fe. Quedan como una estaca, como un mojón en nuestra vida, como un altar que levantamos. San Pablo fue en el camino a Damasco. Fue espectacular su conversión. Pero otras personas tienen conversiones sencillas. Se cuenta del gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, el hombre que se lo consideró el predicador más excelente del siglo XIX, cuando no había altavoces y predicaba en un gran tabernáculo metropolitano allí en Londres, y los taquígrafos tomaban sus notas de sus predicaciones. Este hombre dice que una mañana, siendo joven, nevaba mucho en Londres y él iba a la iglesia donde asistía, pero no pudo llegar. Los tranvías no funcionaban, la nevada había sido muy grande, así que dobló por una calle y entró en un pasaje empedrado, lleno de nieve, y sintió un canto, pero de pocas personas, parecía una familia que cantaba, aunque aullaban y desafinaban mucho. Y entonces él descubrió una pequeña capilla, una iglesita chiquita, se introdujo en el jardín, penetró en el hall y había 8 o 9 personas cantando. Un desvencijado al armonio tocando. Y luego que terminaron de cantar, él se sentó atrás. No había quien predicara. El predicador había faltado por la gran tormenta de nieve. Así que un zapatero, que explicó que era zapatero del barrio, dijo, yo voy a abrir la Biblia y voy a decir algo. Así que leyó un versículo en Isaías que decía, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y como el predicador no sabía mucho, lo repitió como 50 veces. Y decía una palabrita y volvía a leer ese versículo. Y le dijo, y este joven que está allí con la capa llena de nieve, este también tiene que venir a Cristo, porque a este no lo conocemos, le dijo. Y él no se sintió molesto por esto.
Dijo, pero este hombre me está diciendo una gran verdad. Si yo aprovecho esta mañana tormentosa para entregarme a Cristo. Hizo su oración. Fue el gran predicador cuyos libros se siguen leyendo y cuyos mensajes se siguen difundiendo en el día de hoy. Ahora, yo les voy a contar mi experiencia. Yo era un pibe que iba a la iglesia y un pibe a los 7, 8, 9 años se entiende bien. Y muchas veces hice mi oración, pero tenía mis dudas. Recuerdo que un día en mi casa, en el fondo, debajo de un árbol, me entregué al Señor, pero yo tenía mis dudas. Y un martes a la noche estaba en una iglesia y el predicador que estaba hablando era muy aburrido. Bueno, tenía un pequeño mote, le decían cloroformo, porque tenía una capacidad especial para dormir la gente. Los chicos también, sí, cuando empezaba a hablar, ya todo el mundo se dormía. Entonces yo dije, no me voy a dormir, voy a aprovechar y me voy a entregar a Cristo hoy. Y entonces allí hice mi oración. La escribí en un papelito, en vez de hacer dibujitos, la escribí y dije, Señor, mientras toda esta gente está escuchando y no sé, porque el hombre está hablando, pero habla sin entusiasmo. Él repetía muchas veces por así decirlo, por así decirlo, por así decirlo, y decía por así decirlo. Pero entonces no ponía pasión en lo que decía, pero me entregué a Cristo. Y tenía 10 años. Y me vino una pasión por querer servir al Señor. Y me quería bautizar. Porque ustedes saben que el Señor dijo, el que cree y fuere bautizado será salvo. Mas el que no cree, aunque lo bauticen, si no cree en el Señor, será condenado. Ahora, el hecho de que nuestros padres nos hayan presentado en una iglesia católica para ser bautizados, o presentados como esta mañana fue presentado Juan Marcos, es una actitud sana y correcta que muestra la aspiración de los padres para que la vida tierna de su hijo sea bendecida. Pero cuando llega a cierta edad y tiene conciencia propia, tiene que tomar su propia determinación. En la Iglesia Católica se usa la confirmación. Y en la Iglesia Evangélica usamos el bautismo por inmersión, cuando una persona como Jesús se hizo bautizar, como Juan el Bautista bautizaba y como los cristianos fueron bautizados. Así que yo quería ser bautizado y tenía 12 años y me interpelaron 3 personas mayores. Uno era un sastre, otro era un motorman de tranvía. ¿Se acuerdan de los tranvías? Que manejaba el tranvía. Y otro señor, y me preguntaron, ¿y por qué te querés bautizar? Yo era un pibe de 12 años y le dije, porque siento una gran pasión por servir a Cristo. Se impresionaron. ¿Y cómo vas a servir a Cristo? Y de cualquier forma, viniendo a la iglesia, cantando, ayudando en lo que sea, hablando a otros amigos del Señor. Yo en esa época, en mi adolescencia, era un gran acordeonista. Digo gran acordeonista porque tocaba muy bien. Tocaba tangos, pasodoble, todo. Me vinieron a buscar de la orquesta de Raimundo Grasso, que era una orquesta que había acá en Santa Fe, para tocar en unos carnavales. Y mi viejo me dijo, mira, vos si querés decirle que yo no te dejo ir, pero yo no te voy a prohibir. Yo quiero dialogar con vos, me dijo papá. No te conviene tocar para que la gente baile, venir a la madrugada de un lugar a otro, el ambiente en esa época, y también en esta época no es bueno. Yo quiero verte un día tocar para que la gente cante a Dios. Cuando me bautizaron, descubrieron que yo sabía tocar el acordeón y me dijeron, te queremos todos los domingos tocando el acordeón en el Palomar, en la Plaza Colón. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. ¿Quiénes iban? Los chicos que le tiraban semilla a las palomas y los soldados que venían para dialogar con las sirvientas de las casas de familia. Eso es el pueblo que había ahí. Pero yo tocaba el acordeón y cantaban los hermanos y se predicaba. Y se juntaban 30, 40 personas para predicar. No había parlante ni nada. Se predicaba al pie del Palomar, abajo, entre los árboles. Y allí aprendí a predicar. Un día cuando tenía 14 años me dijeron, dale, predicá vos.
Y yo salí con ganas, con entusiasmo. Me tenía en la memoria un versículo de la Biblia, pero traté de defenderme porque no quería que la gente se me vaya. Porque retener a la gente era lo más importante. Ahora, aprendí a servir a Dios. Servir a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Digo rápidamente, no hay tiempo para que lo esté mencionando. Tal vez otro día lo podemos ver. Funcionando. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que funcionar como cristianos en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento. Asistiendo, vengan, asistiendo. Porque cuando uno está congregado en el nombre del Señor, está sirviendo a Dios. Cuando nosotros estamos cantando, estamos sirviendo a Dios. No venimos a cantar porque nos guste cantar esa canción más que la otra, ni nada. Estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios, estamos sirviendo a Dios. Cuando escuchamos la palabra, nos estamos prestando al servicio de Dios porque la vamos a examinar, la vamos a reflexionar, la vamos a rumiar, la vamos a meditar y la vamos a compartir. Ofrendando al Señor. No dinero, no es dinero. Dice la Biblia que lo que uno tiene que ofrendar es su propia vida al Señor. Y después viene todo lo demás. La ofrenda evangelizando, enseñando, colaborando. No solo estamos para servir a Dios, otro día predico sobre eso, sino para servir a la familia, proveyendo. La Biblia dice, aquel que no provee para las necesidades de los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. La misión responsable de todo hombre en primer lugar y de toda mujer en segundo lugar es proveer para los suyos, proveer todo lo necesario, atendiendo todas las necesidades. Servir a la familia es servir a Dios también. Debemos ser serviciales en casa. Debemos estar predispuestos a cualquier colaboración. Debemos estar formando a nuestros hijos, guiando a la familia en todas las cosas. Es una forma de servir a la familia. Voy a otro día reflexionar sobre eso. Servir a los hermanos. Dice la Biblia, sírvanse los unos a los otros por amor. Y dice también la Biblia, te muestras fiel cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los más desconocidos. ¿Vieron? Porque es fácil. Cuando uno es amigo de alguien, ayudar a alguien, pero cuando uno ayuda a un desconocido, dice, te muestras como alguien muy especial en la fe. Servir a los hermanos es saludarlos. Servimos a los hermanos saludando, animando, no aconsejando simplemente, sino animando, porque a veces los consejos son algo que produce ofensa, animando, ayudando, orando, contactando. Antes los hermanos se visitaban, ahora podemos visitar a cualquiera por teléfono, con un mensajito, con un WhatsApp, discipulando, hablándoles y enseñándose el camino de vida. Debemos servir a todos los demás, impartiendo paz. Jesús dijo, ustedes son los portadores de la paz, son factores de paz. A donde van tienen que llevar la paz. Una persona que realmente es cristiana y sirve a Dios, en cualquier ámbito que se introduzca, tratará de producir la paz. Tratará de producir la coherencia, el acercamiento, ministrando gracia, mostrando gracia. El Señor decía en su palabra, no hablen en forma ríspida, así como la comida desabrida es el discurso que no va sazonado con sal, con gracia, con amor, con respeto, teniendo sensibilidad frente a la necesidad de las personas y procurando estar disponibilidad para atender en el momento preciso. Debemos servir, y voy concluyendo, en el poder del Espíritu de Dios. San Pablo decía estas palabras tremendas, porque nosotros los cristianos somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Cuando está con mayúscula es en el Espíritu Santo. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne natural, en
la naturaleza carnal de cada uno. Por lo tanto, servir en el poder del Espíritu es servir con y por amor. Si alguien no lo hace con amor, mejor es que no sirva. Hay personas que lo hacen con desprecio, que ayudan a alguien con soberbia, como creyéndose superiores. Si vamos a servir, sirvamos por amor. Con alegría, sirvan a Dios con alegría. Nadie tiene que hacerlo con tristeza ni por obligación, sino con alegría, con paz. Lo decíamos recién, con paciencia, sabiendo que no recibirá ninguna retribución. Aún muchas veces recibirá desprecios y ofensas. Pero no se sienta ofendido ni triste. Son enfermizas las personas que se ofenden. El cristiano no se ofende, ni tampoco ofende a nadie, porque la Biblia dice, ¿quién es sabio que demuestre esa sabiduría en que es incapaz de ofender a nadie? Cuando habla no ofende, con sus actitudes no ofende, no desprecia y no se siente despreciado aunque lo desprecien. Sabe que Jesús fue despreciado, Jesús fue torturado y nosotros no tenemos por qué ofendernos ni sentirnos de alguna forma sentir odio por aquellos que nos puedan despreciar o ofender. No, tengamos paciencia, Dios va a obrar. Bendigan a los que los maldicen, dijo Jesús, con sensibilidad. Es la benignidad, es servir porque realmente sentimos el sentarnos en las sillas del otro. ¿Sabe cómo uno es sensible? Cuando se sienta en la silla del otro. Cuando yo me siento en mi propia silla, no comprendo a los demás. Pero cuando me siento en la silla del otro, con su miseria, con su dolor, con su tristeza, con sus conflictos, entonces puedo servirle mejor. Y también con bondad. Con bondad. El Espíritu Santo produce bondad. Que todas las cosas las hagamos por bondad. No estamos de acuerdo con aquellos que dicen que los buenos son despreciables. Escuchamos un discurso que dijo, soy mala porque los buenos son despreciables y yo, en los buenos, bueno, lo escucharon. Entonces, no, la Biblia nos dice con bondad, con fe, con mucha fe de que lo hacemos para Dios y va a tener su resultado. El que sirve a otro con fe pone una semillita y sabe que la semilla va a germinar y va a llevar su fruto. Con humildad. Nunca tenemos que hacer nada con soberbia, con altanerismo, pensando que somos superiores. No, no somos superiores a nadie. No estamos para barrerle la cabeza a nadie. Estamos simplemente para acompañar a las personas con humildad y con prudencia, con equilibrio, con dominio propio. Pero tal vez alguien piense, ¿y toda la vida tengo que servir a Dios, a la familia y a los demás? ¿Y yo cuándo me sirvo a mí mismo? Miren, uno siente un placer especial en servir a otros porque Jesús dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Uno se siente más feliz cuando brinda una ayuda que cuando se la brindan. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer toda la vida y no se asuste, lo vamos a hacer en el más allá. Algunos dicen, ya descansa en paz, que en paz descanse. No, yo no quiero descansar en paz. Yo no quiero descansar en paz, ni estoy para descansar en paz. Si tenemos una vida pujante, dinámica, si nos levantamos cada día con la alegría de que sonó el despertador, si salimos a vivir el plan de cada día, si salimos a vivir nuestra agenda, si salimos a llamar, a hacer, a producir, a trabajar y todo lo demás, ¿cómo vamos a esperar un día que nos vamos a jubilar? No, en Argentina, gracias a Dios, todos los jubilados laburamos, porque no podemos vivir la jubilación. Entonces, no, dice que no descansarán en paz. Tendrán paz, pero no descansarán. Porque serviremos por toda la eternidad. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis, que descubre el telón del cielo. Por esto están delante del trono de Dios los redimidos y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En el cielo serviremos. ¿Qué me tocará hacer? No sé, pero va a ser lindo. Va a ser lindo.
Si acá estamos aprendiendo a cantar, allá vamos a saber hacerlo. Si aquí estamos aprendiendo a rendirle culto a Dios, allá vamos a saber hacerlo. Pero mucho más, no sabemos por qué no podemos hablar del más allá, porque dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente humana fue capaz de imaginar, es lo que nos espera en el más allá. Mucho más glorioso que este mundo, que a pesar de tener tanta injusticia, tanto pecado, tanta crueldad, sin embargo, es tan agradable todavía vivir en este mundo. Y muchos no estamos apurados para irnos, pero nos va a tocar irnos y estamos seguros que va a ser mucho mejor. Porque San Pablo dice, estar con Cristo es no mucho, muchísimo mejor. Y dice, y allá no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en esa ciudad maravillosa, la Jerusalén celestial. Y termina diciendo la Biblia, y sus siervos le servirán. Vivimos para servir. Por lo tanto, en esta mañana, que nuestro corazón se afiance en el Señor. Nosotros vamos a recordar la muerte del Señor como tantas veces lo hacemos cada domingo, como lo hacen todas las parroquias católicas y todas las iglesias evangélicas que celebran la mesa del Señor, que Cristo dio su vida por nosotros, para que nosotros confiemos en Él y tengamos una santa pasión por servirle. Cuando uno viene a la iglesia está sirviendo a Dios, está cantando a Dios, está honrando a Dios, y ahora lo vamos a adorar antes de irnos a casa. Inclinemos nuestro rostro por un instante. Este es el momento para encontrarnos con Dios. En el silencio del corazón, yo voy a pedir que cada uno haga su propia plegaria, su propia oración. Diga, Señor, yo te necesito. Yo quiero conocerte más y mejor. Yo quiero palpitar tu presencia cuando vengo a la iglesia. Quiero sentir esa santa pasión de vivir para servir. Decíselo al Señor. Padre, en esta oración te pedimos por la plegaria personal de cada uno. 3 o 4 frases dichas del corazón. Bendecí a cada uno de los que están orando en el nombre del Señor Jesús. Amén.